La elección de los jueces y magistrados del país es un hecho desconocido para la mayoría de la población que no tiene idea de que se aproximan los comicios correspondientes. Lo que, por cierto, echa por tierra el falso e insistente argumento del oficialismo en el sentido de que ese fue un mandato expreso emanado de las urnas en los comicios del año pasado. Estamos a 2 meses y pocos días de que ocurran esas elecciones y prácticamente nadie fuera del círculo rojo sabe que los 100 millones de mexicanos estamos nuevamente convocados a las urnas. Olvidémonos que esos electores sepan siquiera qué cargos habrán de elegirse, porque simple y sencillamente prácticamente ningún ciudadano de a pie sabe siquiera cómo se integra el Poder Judicial. Se trata, además, de una elección que, más allá de la ensoberbecida jactancia del oficialismo, ni interesa ni entusiasma casi a nadie. Una buena prueba de ello es el hecho de que el INE ha recibido un porcentaje altísimo de rechazos por parte de la ciudadanía para colaborar en dicha elección. Son cerca de 6.2 millones, es decir, casi la mitad de quienes fueron originalmente insaculados, el número de personas que declinaron participar en el proceso de integración de las mesas directivas de casilla, órganos clave del proceso de ciudadanización de los comicios, que por cierto, por primera vez en la historia, no serán los responsables de contar los votos, porque el INE consideró que era una tarea tan compleja que le resultaría imposible de cumplir a ciudadanos comunes. Así, ante la posibilidad de que sea una elección con una participación bajísima, el gobierno y la presidenta Sheinbaum, en particular, se han dado a la tarea de promover la elección de jueces bajo el argumento de que ello fortalece la democracia. El pasado fin de semana, la presidenta dijo, y cito en extenso, vamos a elegir el 1 de junio entre todas y todos los mexicanos, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se enojan nuestros adversarios políticos, y a mí me gusta decirlo porque es la verdad, que vamos a demostrar que México es el país más democrático de todo el mundo, porque no solamente vamos a elegir presidente, gobernadores, diputados y senadores, sino también a todo el Poder Judicial. Eso nos va a hacer el país más democrático que haya en cualquier parte de nuestro planeta. Se trata de la misma cantaleta que la presidenta ha venido repitiendo y de la que está evidente, pero equivocadamente convencida. Un par de semanas antes, en Colima, el 2 de marzo, señaló en el mismo sentido, a propósito de la elección de jueces, que no hay ningún país del mundo que lo haga. Por eso digo que el 1 de junio es el día de la democracia, porque el pueblo de México, como siempre lo ha hecho en su historia, está dando un ejemplo al mundo entero de democracia. Se trata, en realidad, de una auténtica falacia autoritaria y no hay que cansarse de repetirlo. Ante el engaño autocrático hay que insistir una y otra vez que elegir a nuestros jueces no nos hace más democráticos, sino todo lo contrario. En efecto, la presidenta y los secuaces del oficialismo incurren en el error de considerar que el mero hecho de elegir un cargo público es un acto de por sí democrático, y eso es un error por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque el que se hagan elecciones no implica necesariamente que estemos en una democracia. Hay países que tienen comicios y ello no los convierte en democracias. Venezuela, Nicaragua, Cuba y China son solo algunos ejemplos. Incluso en el Vaticano al Papa se le elige, y no por eso el Vaticano es una democracia. Para que haya elecciones democráticas, estas deben reunir muchas características, como que el voto sea libremente emitido, y eso supone, entre otras cosas, que los ciudadanos sepan por qué y por quién están votando, que existan condiciones mínimas de equidad en la competencia, que las autoridades electorales sean garantes de la imparcialidad y no estén sesgadas hacia alguno de los contendientes ni subordinadas a los intereses del gobierno, entre otras cosas. Así, cuando los electores tienen frente a ellos boletas que son incomprensibles, no podemos hablar de elecciones democráticas, como por cierto va a pasar al votar por jueces debido al gran número de cargos que vamos a elegir. Piensen que hay quienes como los que residimos en la Ciudad de México que vamos a tener que votar hasta por 35 cargos diferentes. Y cuando eso pasa, el voto inevitablemente deja de ser auténticamente libre. Además, cuando no sabemos qué estamos votando, tampoco podemos hablar de elecciones auténticas. En ese sentido, ¿cuántos electores saben realmente para qué sirve un juez especializado en materia de competencia económica o bien un magistrado especializado en materia de telecomunicaciones? O peor aún,
un integrante del nuevo órgano de disciplina judicial. Si un ciudadano vota sin saber para qué sirve el cargo que está eligiendo, ¿realmente estamos frente a una elección democrática? Pero además, en segundo lugar, que elegir popularmente a los jueces sea algo democrático es falso, porque no todos los cargos en una democracia deben de ser electos. Hay funciones públicas en las democracias que por definición tienen que estar sustraídas del poder de las mayorías, porque no todos los cargos de decisión del Estado son de representación política, como ocurre con los gobernantes y con los legisladores, que justamente deben representar las posturas políticas que existen en la sociedad. No para todos los cargos ocurre ello. Y es que las democracias implican por definición que el poder político tiene límites, que quien gobierna o quien legisla, aunque esté investido del respaldo de la mayoría que lo eligió, no puede decidir lo que quiera. Si así fuera, no estaríamos frente a una democracia, sino frente a la tiranía de las mayorías que no son democráticas. La democracia requiere que haya órganos que sirven para contrapesar a los poderes políticos, es decir, que garanticen que el poder que es elegido por la mayoría respete los derechos de las minorías. Y eso requiere inevitablemente contar con órganos de justicia que no respondan a los intereses de una parte de la sociedad, ni siquiera de la parte mayoritaria. Por eso, en las democracias modernas a los jueces no se les elige, porque si ello fuera así, convertiríamos a las instancias de justicia en órganos políticos, como son precisamente los congresos y los gobiernos, que responderían en consecuencia a los intereses de una parte, aunque sea, insisto, de la mayoritaria, y no actuarían imparcialmente como se requiere para poder resolver los conflictos que se presentan entre los particulares, entre los órganos del poder público o bien entre los gobernados y los gobiernos cuando estos vulneran los derechos de los primeros. No, presidenta, elegir a los jueces no nos hará más democráticos, sino todo lo contrario. No es por nada que hasta ahora ninguna democracia, de las de a de veras, no la que existe en la mente del obradorismo, se ha embarcado en la locura autoritaria de elegir a todos sus jueces, una insensatez de la que México es hoy un triste ejemplo a nivel mundial.